Si eres pensionado del IMSS o del ISSST y además tienes un ingreso adicional, ya sea porque rentas una propiedad, porque tienes un pequeño negocio, porque recibes dinero por algún servicio que sigues prestando, o porque tienes alguna inversión que te genera rendimientos, necesito que escuches esto con mucha atención, porque hay una combinación de factores que está haciendo que miles de personas en exactamente tu situación estén dejando ir dinero que legalmente les corresponde, todos los meses, sin darse cuenta. No estoy hablando de un error menor, estoy hablando de entre 4,000 y 8,000 pesos mensuales que podrían estar quedándose fuera de tu bolsillo, ya sea porque estás pagando impuestos de más, porque no estás aprovechando deducciones a las que tienes derecho, o porque la forma en que estás combinando tus ingresos está generando una carga fiscal innecesaria que con una planeación adecuada podría reducirse de manera significativa. Pasé varios días revisando la ley del impuesto sobre la renta, las disposiciones del SAT relacionadas con personas físicas que tienen múltiples fuentes de ingreso, los lineamientos de deducciones personales, y análisis de contadores especializados en situaciones de retiro. Y lo que encontré me dejó genuinamente preocupado, porque el sistema tiene una lógica que funciona muy bien si la conoces, pero que trabaja completamente en tu contra si no la entiendes. Hoy te voy a explicar exactamente cuáles son los errores más comunes que cometen los pensionados con ingresos adicionales, cómo se traduce eso en dinero perdido, y qué opciones concretas existen para corregirlo. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de un beneficio específico del SAT que muy pocos pensionados están usando y que por sí solo puede representar un ahorro de miles de pesos al año. Empecemos entendiendo el panorama completo, porque es fundamental que tengas claro cómo ve el SAT tu situación. Cuando eres pensionado y recibes únicamente tu pensión del IMSS o del ISSSTE, tienes una situación fiscal relativamente simple. La ley establece que las pensiones están exentas del impuesto sobre la renta hasta cierto monto. Específicamente, la exención aplica hasta 15 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que para este año representa aproximadamente 15,000 pesos mensuales. Si tu pensión está por debajo de ese monto, en principio no pagas ISR por ella. Hasta ahí todo parece en orden. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque en el momento en que agregas otro ingreso a tu situación, todo cambia. El SAT no te analiza por ingreso separado, te analiza como persona física con ingresos totales, y cuando combinas tu pensión con ingresos por arrendamiento o con ingresos de actividad empresarial o con honorarios por servicios, esa combinación puede llevarte a un rango de ingreso total que activa obligaciones fiscales que antes no tenías, y puede hacer que la exención de tu pensión se calcule de manera diferente. La razón por la que esto importa se hará más clara en un momento, cuando entremos a los números concretos. Vamos con el primer escenario que encuentro más frecuentemente, y el que más dinero le está costando a la gente, el pensionado que renta una propiedad. Supongamos que tu pensión mensual es de 9,000 pesos que está dentro del rango de exención. Además, rentas un departamento o una casa por 8,000 pesos al mes. En total, estás recibiendo 17,000 pesos mensuales. Lo que muchos pensionados hacen en esta situación es simplemente cobrar la renta, no declarar nada y asumir que como su pensión está exenta, no tienen nada que reportar al SAT. Este es uno de los errores más costosos que puedes cometer, porque el ingreso por arrendamiento es una actividad que tiene sus propias obligaciones fiscales, completamente independientes de la pensión, y no declararlo genera acumulación de multas, recargos y, en los casos más extremos, problemas legales. Pero aquí está la parte que más sorprende a la gente, y que yo mismo no esperaba encontrar tan claramente documentada. Si declaras correctamente tus ingresos por arrendamiento, tienes acceso a un conjunto de deducciones que pueden reducir tu base gravable de manera muy significativa. Estamos hablando del 35% de deducción ciega, o alternativamente, la deducción de gastos reales como mantenimiento, predial, intereses hipotecarios si los tienes, y depreciación del inmueble. Si usas la deducción ciega del 35% sobre 8,000 pesos de renta mensual, estás reduciendo tu ingreso gravable por arrendamiento en 2,800 pesos cada mes. Al año, eso es 33,600 pesos que no pagan impuesto, y muchas personas están pagando ISR sobre el monto completo simplemente porque no conocen esta deducción o porque no están declarando de manera correcta.
El segundo escenario que quiero explicarte es el del pensionado con negocio o actividad empresarial, y este es probablemente el más complejo de los tres que vamos a ver hoy. Muchos pensionados, una vez que se retiran, deciden emprender algún negocio pequeño, una tiendita, un taller, servicios de consultoría en su área de experiencia, venta de productos. Es completamente válido y es una excelente manera de complementar el ingreso. El problema surge cuando ese negocio se maneja de manera informal o cuando se maneja bajo un régimen fiscal que no es el más conveniente para su situación específica. Aquí hay un detalle que mucha gente está pasando por alto. Desde 2022 existe el régimen simplificado de confianza, conocido como RECICO, que permite a personas físicas con actividad empresarial pagar tasas de ISR significativamente menores que en el régimen general. Las tasas del RECICO van desde el 1% hasta el 2.5% sobre ingresos dependiendo del monto anual. Eso es drásticamente menor que las tasas del régimen general, que pueden llegar al 30% o más en ciertos rangos. Lo que me preocupa genuinamente es que hay pensionados con negocios pequeños que están tributando en el régimen general, pagando tasas mucho más altas cuando en realidad podrían calificar para el RECICO y reducir su carga fiscal de manera muy importante. La diferencia entre pagar el 2% y pagar el 20% sobre los mismos ingresos puede representar exactamente el tipo de cantidad que mencionamos al inicio. Varios miles de pesos al mes que se quedan en el SAT en lugar de quedarse contigo. Vamos a regresar a esto más adelante, porque hay una condición específica de elegibilidad para el RECICO que los pensionados necesitan verificar. El tercer escenario es el que más preguntas genera, y tiene que ver con las deducciones personales que los pensionados no están usando. Independientemente de si tienes ingresos adicionales o no, si presentas declaración anual ante el SAT, tienes derecho a aplicar deducciones personales que pueden generar un saldo a favor, es decir, dinero que el SAT te regresa. Estamos hablando de gastos médicos y hospitalarios, honorarios dentales, gastos funerarios, donativos, primas de seguros de gastos médicos y el impuesto local de nómina en algunos casos. Para una persona mayor, los gastos médicos son frecuentemente el rubro más importante, y aquí es donde encuentro uno de los errores más comunes. Mucha gente mayor tiene gastos médicos significativos durante el año, pero no guarda los comprobantes fiscales, no solicita facturas, y al final no puede aplicar esas deducciones porque no tiene la documentación. Si una persona tiene, digamos, 80,000 pesos anuales en gastos médicos correctamente facturados y su ingreso total anual es de 240,000 pesos, esas deducciones pueden reducir su base gravable de manera muy importante. Dependiendo de la tasa que aplique a su situación, eso puede traducirse en un saldo a favor de 10,000, 15,000 o incluso 20,000 pesos que el SAT le devuelve después de presentar la declaración anual. ¿Cuántas personas mayores están haciendo esto? Basándome en los análisis que revisé, la gran mayoría no lo hace, principalmente porque nadie les explicó que podían hacerlo. Ahora quiero hablar de algo que conecta todo lo anterior, y que es el paso más importante que cualquier pensionado con ingresos adicionales debería dar: la declaración anual. Hay una confusión muy extendida entre los pensionados, y es creer que como su pensión está exenta, no tienen obligación de presentar declaración anual. Esto es parcialmente cierto y parcialmente incorrecto, dependiendo de la situación específica. Y esa confusión es exactamente lo que está generando dos problemas simultáneos. Por un lado, personas que sí deberían declarar y no lo hacen, acumulando problemas con el SAT. Y por otro lado, personas que deberían declarar para recuperar un saldo a favor y no lo hacen, dejando dinero literalmente abandonado. Este next part es extremadamente importante. Si tus ingresos totales del año, sumando pensión y cualquier otro ingreso, superan los 400,000 pesos anuales, tienes obligación de presentar declaración anual. Pero incluso si estás por debajo de ese umbral, si tuvieras retenciones de ISR durante el año, presentar la declaración es la única manera de recuperar esas retenciones como saldo a favor. Resumamos lo más importante de todo lo que vimos hoy. Si eres pensionado y tienes ingresos por arrendamiento, declararlos correctamente con sus deducciones correspondientes puede reducir significativamente tu carga fiscal.
en lugar de aumentarla como mucha gente teme. Si tienes un negocio o actividad empresarial, verifica si calificas para el reciclo, porque la diferencia en tasas de impuesto puede representar miles de pesos mensuales. Si tienes gastos médicos significativos, guarda todas tus facturas y preséntate a declarar anualmente, porque ese dinero puede regresar a tu bolsillo como saldo a favor. Y si no estás seguro de cuál es tu situación fiscal real, este es el momento de consultar a un contador, no después. Mi recomendación práctica es esta. Antes de terminar el mes, revisa tu situación de ingresos. Identifica si estás declarando todo lo que debes declarar y si no lo has hecho, busca orientación profesional. El CAT tiene módulos de atención y también servicio en línea, donde puedes resolver dudas básicas sin costo. El sistema fiscal puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de si lo entiendes o no. Y con la información correcta, la diferencia puede ser exactamente esos 8,000 pesos mensuales de los que hablamos al principio. Nos vemos en el próximo video.